¿Qué tal, oyentes? Espero que se encuentren bien. Aquí el señor Williams. Hoy les traigo algo especial, algo que probablemente nunca habían escuchado. Historias de terror ocurridas a los verdaderos héroes de las madrugadas, los taqueros. Sí, esos valientes que, noche tras noche, se instalan en las orillas de las carreteras, desde la República Dominicana hasta las tierras mexicanas, ofreciendo ese manjar que todos amamos, los tacos. Pero detrás del humo de la parrilla y el aroma de la carne al pastor, se esconden relatos que hielan la sangre, cuentos de sombras que acechan en la oscuridad, clientes que nunca deberían haber llegado, y sucesos inexplicables que han dejado a más de un taquero mirando por encima del hombro. Prepárense para escuchar las historias que nunca se cuentan, esas que se susurran entre risas nerviosas mientras la noche avanza y el fuego de la parrilla comienza a apagarse. Ajusten sus audífonos, suban el volumen y, si están comiendo, les recomiendo que terminen antes de continuar, porque lo que están a punto de escuchar puede quitarles el hambre, pero no la curiosidad. Comencemos. Buenas noches, señor Williams. Voy a contarte algo que me pasó hace un par de años, cuando comencé a vender tacos en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. Yo había llegado desde México buscando nuevas oportunidades, y terminé abriendo un puestecito en un barrio de las afueras, no muy lejos de la avenida 27 de Febrero. Aunque la zona no era la más turística ni la más concurrida, poco a poco fui armando una clientela. Me gustaba el ambiente, los vecinos curiosos, los estudiantes que regresaban tarde de la universidad y los choferes de motoconcho que se paraban a comprar algo rápido. Todo iba normal, las noches eran ajetreadas, pero dentro de lo que cabe, tranquilas. A veces me costaba encontrar los ingredientes para el pastor o el suadero tal como los tenía en México, pero me las ingeniaba. Los dominicanos parecían disfrutar de los tacos, y yo me sentía satisfecho con mi esfuerzo. Sin embargo, hubo una noche que cambió mi percepción del barrio. Era un miércoles, casi las 9:30 de la noche. La calle estaba algo silenciosa. Había despachado a un par de clientes, 2 estudiantes y un señor que venía del trabajo, y me disponía a limpiar la plancha para ver si cerraba temprano. En ese momento apareció un hombre que no había visto antes. Era un haitiano, no muy alto, con el cabello corto y una gorra negra algo desgastada. Vestía una camisa sencilla y un pantalón claro. Caminó hacia el puesto sin prisa, con un paso casi deslizante. Algo en su mirada me descolocó. No era la primera vez que atendía a clientes haitianos, pues muchos viven y trabajan en la zona, pero la forma en que me observaba era distinta, casi como si me estuviera midiendo. ¿Qué va a llevar, hermano?, le pregunté, intentando sonar amable. Él me sonrió, pero su sonrisa era extraña. Enseñó apenas los dientes, muy blancos, mientras sus ojos se mantenían fijos en mi cuchillo, en la tabla donde cortaba la carne. Noté que no respondía, así que lo intenté de nuevo, esta vez en un tono más casual. Tengo tacos de bistec de pastor, unos de pollo bien sazonados. ¿Le preparo algo? El hombre parpadeó lento, como sacudido de un trance. Con un acento suave me dijo: «Dame 2 de pastor, con todo». Asentí y me puse manos a la obra. Mientras cortaba la carne, sentí que él se inclinaba un poco sobre la barra, acercándose más de lo normal. No olía a nada particular, pero el aire a su alrededor parecía más frío. Me incomodaba, pero no quería ser descortés. Preparé los tacos, les puse cilantro, cebolla y su salsita picante. Le extendí el plato y él lo tomó sin apartar la mirada de mis manos. Al dar el primer bocado, lo vi cerrar los ojos como si estuviera saboreando algo más que comida, como si cada masticada fuera un ritual. Comió lento, en silencio, y yo seguí atendiendo a un par de clientes que llegaron después. Un motorista y una señora que venía con su niño.
Todos parecían ignorar al haitiano, como si no se hubieran percatado de su presencia. Eso me resultó extraño. Él estaba justo ahí, pero nadie lo miraba. Cuando terminó su segunda orden, se quedó un rato sin moverse. Estaba esperando que pagara, así que le dije: «Son 200 pesos, jefe». Él metió la mano en el bolsillo y sacó un billete arrugado, pero no era un peso dominicano ni un dólar. Era algo que no reconocía. Parecía viejo, con letras que no pude identificar. Se lo devolví, explicándole que necesitaba pesos dominicanos. Entonces él rió muy bajo, casi como un suspiro, y dijo con voz grave: «El dinero no siempre es lo que parece, amigo». Aquella frase me puso los pelos de punta. Antes de que pudiera responderle, él sacó 2 billetes dominicanos perfectamente válidos y me los extendió. Le di el cambio, y cuando fui a poner los billetes en la caja, sentí una corriente de aire helado. Al voltearme, noté que el haitiano ya no estaba junto al puesto. Fue un segundo de distracción y había desaparecido. Miré a la calle buscando su silueta, pero nada. Era como si se lo hubiera tragado la noche. Intenté no pensar en ello. Terminé de atender a la señora y a su niño, y cuando por fin tuve un momento de calma, revisé el dinero que me había dado el haitiano. Eran billetes de 100 pesos, perfectamente normales. Pero al mirarlos detenidamente, noté algo inquietante. Las caras de los próceres dominicanos, tan familiares, parecían tener una leve distorsión. Era sutil, pero ahí estaba, como si sus ojos estuvieran ligeramente ladeados, sus sonrisas dobladas. Parpadeé varias veces. Pensé que era el cansancio. Apagué la plancha y empecé a recoger todo. Eran casi las 11. Mientras desmontaba el toldo, noté una marca en la acera, justo donde había estado parado aquel hombre. Era un círculo oscuro, húmedo, como si alguien hubiera derramado un líquido. Me acerqué con el pie, lo toqué, y sentí una sensación rara, un hormigueo en la pierna. No tenía olor, no era agua ni aceite. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche, al llegar a mi cuarto de alquiler, no pude dormir. Recordaba la mirada del haitiano, su sonrisa, la forma en que desapareció. Era imposible que hubiese corrido tan rápido sin que lo notara. A la mañana siguiente, caminé por la zona para ver si lo encontraba, pero nadie lo había visto. Un vecino me dijo que por ahí casi no pasaban haitianos de noche, que era raro. Yo no quise parecer alarmista, así que no insistí. Lo que más me atormenta es que, desde esa noche, cada vez que abro el puesto, siento que el aire se vuelve más pesado. A veces, veo reflejos en los cuchillos, como rostros que no están ahí. He notado que algunos clientes se quedan callados, como distraídos, y de reojo me parece ver la silueta del haitiano a la distancia, cerca de algún poste de luz. Cuando volteo a mirar, no hay nadie, solo la sombra de la esquina. No sé si fue algo de mi imaginación, o si ese hombre traía consigo algo que no entiendo, algo de su tierra, de su cultura, que no era del mundo que conocemos. Pero esa noche, en ese barrio de Santiago, sentí que vendí más que tacos. Sentí que, de algún modo, él se llevó un pedazo de mi tranquilidad. Y desde entonces, cada vez que cobro, reviso los billetes con cuidado, esperando no encontrar otra vez esas miradas torcidas en el papel, ni ese frío que me atravesó el cuerpo. Mi taquería no era gran cosa, apenas un carrito metálico con una plancha de gas, una sombrilla descolorida y una mesita de plástico donde ponía las salsas. Pero para mí lo significaba todo. Había trabajado años en distintos oficios, cargando bultos, lavando autos, haciendo mandados. Todo con el fin de juntar el dinero suficiente para arrancar mi propio negocio de tacos en este pequeño pueblo de Michoacán. No fue fácil. Recuerdo cuando apenas tenía los primeros 1,000 pesos ahorrados.
guardándolos debajo del colchón, soñando con el día en que pudiera comprar aunque fuera un comal viejo. Al final, poco a poco, centavo tras centavo, logré hacerme de mi carrito. Cuando por fin lo instalé en la esquina frente a la cancha de básquetbol, sentí que estaba cumpliendo una meta que me había costado sudor, lágrimas y hasta burlas. Algunos se reían. ¿De verdad tanto esfuerzo para vender tacos? No lo entiendo, parece poco. Yo no respondía, porque para mí aquel sueño no era chiquito. Era una salida digna a la pobreza en la que me había criado. El primer año fue duro. Al principio, apenas vendía unos cuantos tacos al día, pero nunca bajé la cabeza. Ofrecía carne de buena calidad, tortillas recién calentadas y una sonrisa a cada cliente. Empecé a ganarme un lugar, a atraer a los albañiles que salían de la obra hambrientos, a las señoras que volvían de hacer sus compras en la tiendita, a los estudiantes que regresaban de la prepa. Con el tiempo mis esfuerzos dieron fruto y las ventas subieron un poco. Pero entonces algo cambió. De la noche a la mañana, comenzaron a suceder cosas que no entendía. La carne que compraba dejaba de verse fresca, las salsas perdían su sabor habitual, y el ambiente alrededor de mi carrito se volvía extraño, como si algo invisible estuviera afectándolo todo. La carne que compraba fresca amanecía echada a perder. El gas del tanque se acababa más rápido de lo normal. El sabor de la salsa, que siempre preparaba con el mismo cuidado, se volvió extraño, amargo. Los clientes notaban el cambio. Algunos me preguntaban si había movido la receta, otros simplemente dejaban de venir. Yo intentaba mantener la calma. Pensé que tal vez el calor o la humedad estaban afectando los ingredientes. Compré más hielo, verifiqué mis proveedores. Nada solucionaba el problema. Por las noches, cuando me quedaba limpiando el carrito, sentía una presencia detrás de mí, como si alguien me observara desde la penumbra. Una vez, a la luz de la luna, me pareció ver una figura agachada tras el muro del baldío de al lado. El corazón me empezó a latir más rápido y, por un momento, me quedé inmóvil, sintiendo cómo el aire se volvía más frío. Escuchaba el crujido leve de mis pasos al acercarme, el ruido seco de las hojas bajo mis pies, pero cuando llegué al lugar, no había nadie. Solo el silencio pesado de la noche y la sensación inquietante de haber sido observado. Mi preocupación creció. Cada pérdida se sentía como una herida en el estómago. Yo que había luchado tanto, que había sudado cada billete, ahora veía mi esfuerzo tambalearse sin explicación. Mi madre, que vivía un par de calles más arriba, notó mi angustia. Una tarde, mientras la visitaba, me confesó: «Hijo, la gente habla. Dicen que alguien te hizo un trabajo, que envidian cómo empezaste a llamar clientes sin deberle favores a nadie». Escuchar la palabra trabajo me heló la sangre. En el pueblo no era un secreto que existían personas que acudían a la brujería por envidia o resentimiento. Me costaba creerlo, pero las señales estaban ahí. Esa misma noche, al revisar las tortillas, encontré escondido entre ellas un pequeño amuleto retorcido con hilos y plumas. Asustado, corrí a casa de mi madre. Ella me recomendó ir con doña Teresa, una vecina que entendía de hierbas y rezos. Doña Teresa me atendió en su patio. Le expliqué lo que pasaba, le mostré el amuleto. Ella lo observó con detenimiento y sin prisa. «Esto es envidia pura, mijo. Alguien no soporta que hayas crecido por tu cuenta, que no le debas nada a nadie». Me dio un ramo de hierbas aromáticas y unas oraciones para rezar mientras pasaba el humo de una leña limpia por mi puesto. Esa noche, ya sin clientes, encendí una pequeña fogata con la leña que doña Teresa me había dado. Alrededor danzaban las sombras de la calle vacía. Pasé las hierbas por el humo. Recé con las manos temblorosas y pedí fuerzas para no perder lo que había logrado con tanto trabajo. Imaginé cada peso que había ahorrado.
cada jornada de sol y polvo que aguanté para tener mi carrito. Sentí las lágrimas escocer en mis ojos, no de debilidad, sino de impotencia y rabia, y también de esperanza. A la mañana siguiente, al preparar la carne, noté que tenía el mismo aroma fresco de siempre. El gas duró lo necesario y los tacos recuperaron su sabor. Los clientes se mostraron contentos de nuevo. No sabía si aquel acto había roto la brujería o si simplemente mi fe se impuso, pero volví a sentir el orgullo de un hombre que construyó su futuro con sus propias manos. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de alivio y cautela. Cada mañana revisaba mis ingredientes con una mezcla de miedo y esperanza, temiendo encontrar algún otro amuleto o alguna señal de que los problemas regresarían. Sin embargo, todo parecía haber vuelto a la normalidad. La carne se mantenía fresca, las salsas tenían el sabor de siempre, y mis clientes volvían a acercarse con sonrisas y pedidos que me hacían sentir que el esfuerzo había valido la pena. Una tarde, mientras atendía a un grupo de albañiles que se reían y bromeaban mientras esperaban sus tacos, vi a mi madre caminando hacia mí. Traía una bolsa con limones frescos y me sonrió desde lejos. Esa imagen me llenó de una calidez que no había sentido en semanas. Mi madre, siempre apoyándome, siempre preocupándose por mí. Al llegar, me ayudó a servir los tacos, y por un momento, el carrito se convirtió en un lugar lleno de vida, risas y el olor a carne asada. Era el tipo de momento que me recordaba por qué había luchado tanto para tener mi negocio. Pero no todo era tranquilidad. Aún había noches en las que, al limpiar el carrito, me invadía una sensación de inquietud. A veces el viento soplaba fuerte, y el crujido de las ramas y el silbido del aire me hacían mirar por encima del hombro. Había algo en la oscuridad de esas noches que parecía observarme, como si la envidia que había intentado alejar todavía rondara, buscando una oportunidad para volver a hacerme caer. Pero yo no me dejaba vencer. Cada noche, al terminar, quemaba un poco más de las hierbas que me había dado doña Teresa y recitaba las oraciones con determinación. No permitiría que nadie me arrebatara lo que había logrado. Un día, mientras preparaba las cosas para abrir, se me acercó don Julián, un comerciante del mercado. Siempre había sido amable, aunque reservado. Me sorprendió cuando se quedó mirando el carrito en silencio por un momento antes de hablar. «Muchacho, me he enterado de lo que te pasó. No es fácil salir adelante sin que la envidia te quiera jalar hacia abajo». Me miró fijamente, y en su expresión había algo parecido a la compasión. «No te rindas. Aquí todos sabemos lo que cuesta levantarse por cuenta propia». Ese pequeño gesto de apoyo me llenó de fuerzas. No era el único que había tenido que enfrentar la envidia o la adversidad en el pueblo. Muchos como yo habían luchado y seguían luchando cada día por mantener sus negocios, sus sueños. Sentí que, de alguna manera, no estaba solo en esta batalla. Había una comunidad de personas que comprendían el valor del esfuerzo y la dedicación, y eso me hacía sentir más fuerte. Con el paso de los meses, mi taquería empezó a prosperar de nuevo. Ya no solo eran los albañiles y los estudiantes los que venían. Ahora también llegaban familias completas, señores mayores que se sentaban en la mesita de plástico y compartían historias mientras disfrutaban de los tacos. Incluso, un par de turistas que pasaban por el pueblo se detuvieron a probar lo que ofrecía. Cada nuevo cliente era una confirmación de que el esfuerzo, la perseverancia y la fe eran más fuertes que cualquier mal deseo. Empecé a soñar otra vez. Pensé en ahorrar para comprar un carrito más grande, quizás incluso rentar un local algún día. Mi madre me alentaba, y doña Teresa pasaba de vez en cuando para asegurarse de que todo estuviera bien. La vida no era perfecta, pero sentía que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado una estabilidad que me permitía mirar al futuro con optimismo. No culpé a nadie abiertamente, pero no pude evitar pensar en algunos vecinos comerciantes que no parecían muy contentos con mis avances.
Tal vez a alguien le molestó mi presencia, mi empeño, mi forma de no deber favores a nadie, pero yo seguí adelante, firme, afilando el cuchillo y sonriendo a cada persona que se acercaba a mi pequeño puesto, porque si algo aprendí es que, en la adversidad, uno demuestra su verdadera fuerza, y la mía era la de un hombre que no se rinde, que no deja que las malas artes ni la envidia le quiten lo que consiguió a base de sudor. Y así sigo, entre salsas y tortillas, sabiendo que cada taco que sirvo es un paso más lejos de la pobreza de mis inicios y un testimonio de que ni la brujería ni la envidia pueden doblegar la voluntad de quien ha luchado cada día de su vida por un sueño, por humilde que parezca. Cada taco es más que comida, es un símbolo de resistencia, de la lucha diaria, de la esperanza que nunca se apaga. Y mientras siga aquí, con mi carrito y mis sueños, sé que cada día traerá nuevos retos, pero también nuevas victorias, por pequeñas que sean. Mi nombre es Javier, y llevo 5 años siendo taquero en el pequeño pueblo de San Martín de las Flores, en el estado de Michoacán. Después de años de luchar en la gran ciudad, pude ahorrar lo suficiente para montar mi propio puesto de tacos. San Martín es un lugar tranquilo, rodeado de montañas y campos de agave, donde todos se conocen y las noches son generalmente pacíficas. Las montañas que rodean al pueblo parecen protegerlo, como si fueran gigantes guardianes silenciosos que vigilan cada rincón. La gente de aquí es amable, pero también reservada, y se nota que respetan profundamente las tradiciones locales. Sin embargo, mi llegada no pasó desapercibida, no solo porque era un forastero, sino porque llevaba una limitación física que me complicaba el trabajo. Padezco artritis en las muñecas, lo que hacía que cortar carne y amasar tortillas fuera un desafío constante. Además, hace poco perdí a mi madre, quien siempre fue mi inspiración, y me enseñó a cocinar siguiendo su receta especial de adobada. La pérdida de ella dejó un vacío inmenso en mi vida, y, aunque el dolor físico ya era una carga, el dolor emocional añadía una sombra persistente sobre cada día. Cada vez que preparaba la adobada, podía sentir su ausencia, pero también sentía su presencia en cada uno de los pasos que seguía fielmente. Mis tacos de adobada, herencia de mi madre, se convirtieron en una opción popular entre los jóvenes y los trabajadores del campo. La gente venía a mi puesto no solo por los tacos, sino también por la historia detrás de ellos, y a menudo me pedían que les contara sobre mi madre y su receta. Sin embargo, después de 2 años de estabilidad, comenzaron a suceder cosas extrañas en las noches. Al principio, eran pequeños incidentes, salsas que desaparecían, tortillas que parecían volverse rígidas sin razón, y una sensación persistente de que alguien observaba mi puesto cuando las luces se apagaban. Esa sensación de ser vigilado se hizo cada vez más constante, como si hubiera unos ojos siempre fijos en mí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Una noche, después de un día particularmente agotador, decidí cerrar temprano. Mientras limpiaba el carrito bajo la luz tenue del poste, escuché un susurro proveniente del bosque cercano. Pensé que era mi imaginación, exacerbada por el cansancio y el dolor, pero el sonido era claro. Javier, Javier. Mi nombre, pronunciado con una voz ronca y lenta, como si viniera de algún lugar profundo y lejano. Mi corazón latió con fuerza, y mis manos dolieron más de lo habitual. Miré hacia el bosque, pero no vi nada. El viento soplaba entre las ramas, produciendo un murmullo que casi parecía responder a mis pensamientos. Decidí que era hora de irme, pero justo cuando tomaba mi chaqueta, vi una figura borrosa emergiendo de entre los árboles. Era alta, delgada, con vestiduras oscuras que parecían mezclarse con la noche. Sus ojos, brillantes y vacíos, me clavaron con una mirada penetrante,
como si pudiera ver a través de mí, como si conociera cada uno de mis secretos. «¿Quién eres?», pregunté, intentando mantener la calma pese al miedo que me invadía. Mi voz tembló, apenas un susurro en la oscuridad. La figura no respondió, solo se quedó ahí, inmóvil, observándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una presión en mi pecho, como si el aire se volviera pesado y difícil de respirar. La figura dio un paso hacia mí, y entonces noté algo aún más inquietante. Su rostro estaba desfigurado, con una sonrisa torcida y cicatrices profundas que cruzaban su piel. De repente, un viento frío sopló, apagando el poste de luz y sumiéndome en la oscuridad total. Corrí hacia mi coche, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran atrapadas en el lodo. Cada paso era un esfuerzo monumental. Mis músculos temblaban y apenas podía moverme, como si algo invisible intentara retenerme. Las sombras del bosque parecían moverse, acercándose cada vez más, como si quisieran envolverme en su negrura. Finalmente, logré arrancar el motor y acelerar, pero cuando miré por el retrovisor, la figura seguía caminando detrás de mí, a paso lento pero constante. Sentí una mano fría rozar mi hombro, y en ese instante, una oleada de dolor me atravesó las muñecas, haciendo que casi no pudiera sostener el volante. Llegué a casa lo más rápido que pude, cerrando todas las puertas y ventanas. No dormí esa noche, revisando constantemente el reflejo en los espejos, esperando ver esa figura una vez más. Cada ruido, cada crujido en la casa me hacía saltar. A partir de entonces, cada vez que cerraba mi taquilla, sentía esa presencia detrás de mí. A veces, encontraba objetos desordenados, un cuchillo fuera de lugar, un tarro de salsa abierto sin razón aparente. Otras veces, sentía como si alguien me estuviera mirando desde la oscuridad, justo fuera del alcance de la luz. Busqué respuestas en la historia de San Martín y descubrí una leyenda local sobre el guardián de las flores, un espíritu que protegía el pueblo de amenazas externas. Según la leyenda, si alguien perturbaba la paz del lugar, ya fuera faltando el respeto a las tradiciones o dañando la tierra, el guardián aparecía para advertir y castigar. Hablé con algunos ancianos del pueblo, pero pocos querían hablar del guardián. Solo don Pedro, un hombre mayor que siempre se sentaba en la plaza, se atrevió a contarme más detalles. «El guardián no es un ser maligno», me dijo, «pero no tolera a quienes no respetan esta tierra. Muchos han sentido su presencia, pero pocos lo han visto. Si lo has visto, significa que has cruzado una línea, Javier». Me asusté al pensar que, de alguna manera, podría haber perturbado esa paz sin saber cómo. Decidí buscar ayuda. Acudí a doña María, una anciana conocida por su conocimiento en tradiciones y remedios ancestrales. Ella me recibió en su casa, llena de aromas de hierbas y velas encendidas. Sus paredes estaban cubiertas de ramos de plantas secas y amuletos que colgaban como protección. «Javier, lo que ves es el guardián. No se trata de maldad, sino de equilibrio. Has venido con buenas intenciones, pero tu presencia ha alterado el tejido de este lugar. Debes respetar las tradiciones y encontrar una manera de coexistir sin interferir con lo que ya existe aquí». Sus palabras fueron firmes, pero también había comprensión en su voz. Me ofreció un té de hierbas para calmar mis nervios y comenzó a explicarme lo que debía hacer. Doña María me guió a través de rituales de limpieza y respeto, enseñándome a honrar la tierra y las costumbres de San Martín. Me mostró cómo preparar ofrendas simples, un poco de maíz, flores y velas encendidas colocadas al pie de un árbol viejo cerca de mi taquilla. Lentamente, las apariciones disminuyeron y el ambiente en torno a mi puesto volvió a ser tranquilo. Aprendí a trabajar con más paciencia,
escuchando los sonidos de la noche y respetando el equilibrio del pueblo. Cada noche, antes de cerrar, me tomaba unos minutos para hacer una pequeña oración de agradecimiento, pidiendo permiso y protección. Sin embargo, el dolor en mis muñecas no desapareció. Cada noche que atendía, el dolor era una constante recordatoria de la lucha que enfrentaba. Mi madre, aunque fallecida, seguía siendo mi guía. Recordaba sus palabras. La cocina también es perseverancia, hijo. Esa perseverancia es ahora mi bandera, mi forma de seguir adelante en un pueblo que aprendió a aceptarme. Aunque el trabajo era arduo, sentía que cada taco que servía tenía un propósito más allá de lo material. Era una forma de conectar con la gente y con la historia de mi madre. Una noche, mientras preparaba los tacos, sentí una punzada aguda en la muñeca y vi a la figura del guardián una vez más, pero esta vez con una expresión más serena. La figura me observó por un momento antes de desvanecerse entre las sombras. En ese instante sentí una calma inexplicable, como si la presencia de mi madre y el equilibrio del espíritu hubieran encontrado una armonía. Era como si el guardián me estuviera dando su aprobación, como si me estuviera diciendo que había encontrado mi lugar. Ahora, cuando cierro la taquería y escucho los susurros del viento, ya no siento miedo. Entiendo que mi presencia en San Martín debe ser armoniosa, que mis tacos no solo alimentan cuerpos, sino que también deben respetar el espíritu de este lugar. Y aunque mis muñecas aún duelen, he encontrado una forma de equilibrar mi lucha personal con la paz del pueblo, sirviendo tacos que son un puente entre culturas y una muestra de respeto hacia lo que siempre me ha acogido. He aprendido que no basta con estar en un lugar, hay que ser parte de él, entender sus ritmos y sus silencios, y saber cuándo escuchar y cuándo actuar. Y así, cada noche, mientras el fuego crepita y el aroma de la adobada llena el aire, sé que tanto mi madre como el guardián me observan, y ambos, de alguna manera, me guían. Hace un tiempo, todo iba bien en mi puesto de tacos. Había colocado mi carrito en una esquina de la carretera que conectaba con un pueblo cercano. De noche, los camioneros y viajeros solían detenerse para comer algo rápido antes de seguir su camino. La carne al pastor chisporroteaba en el trompo. El olor del cilantro y la cebolla llenaba el aire, y el ruido de los autos al pasar era casi un acompañamiento constante. Hasta que una noche lo vi por primera vez. No sé de dónde salió ni cuánto tiempo llevaba ahí, pero de repente estaba echado a un lado del puesto, observando en silencio. La primera vez que lo vi, estaba echado a un lado del puesto. Un perro negro, grande, de esas que parecen mezcla de todo, pero con una mirada que te cala. No me molestaba, solo estaba ahí, quieto, mirando. Pensé que tal vez andaba buscando algo de comer, así que le tiré un pedazo de tortilla. No se movió, solo me miró con esos ojos oscuros que reflejaban la luz tenue de mi lámpara. Esa noche no le di más vueltas al asunto, pero al día siguiente estaba de nuevo ahí, en el mismo lugar, y la siguiente noche, y la siguiente. El perro nunca ladraba ni pedía comida, solo estaba ahí, observando. Al principio, algunos clientes incluso hicieron comentarios. «Oiga, ¿ese perro es suyo?», preguntó un camionero una noche. «No, nomás llega y se queda ahí», respondí. El hombre lo miró por un momento, frunció el ceño y se fue sin terminar su taco. Conforme pasaron los días, algo cambió. Los clientes dejaron de quedarse a comer. Pedían para llevar o, peor, simplemente pasaban de largo. Algunos cruzaban la carretera para no pasar cerca del perro. Nadie decía nada directamente, pero podía sentir cómo la incomodidad se extendía como una plaga. El negocio empezó a decaer, y cada vez me frustraba más. Una noche, después de cerrar, decidí que ya era suficiente. El perro estaba ahí,
como siempre, en silencio, mirando. Tomé un palo de madera que usaba para mover el trompo y me acerqué con paso firme. ¡Órale, fuera de aquí!, le grité agitando el palo frente a él. No se movió, ni siquiera un parpadeo. Mi enojo creció y le di un golpe al suelo cerca de sus patas. Sentí como si hubiera golpeado algo duro y metálico debajo del pavimento, como si un objeto extraño estuviera enterrado allí, resonando con un eco hueco que me hizo temblar. Mi corazón se aceleró, pero traté de ignorarlo y golpeé de nuevo con más fuerza. Esta vez, el palo encontró resistencia nuevamente y una corriente fría recorrió mi espalda. El perro alzó la cabeza y por primera vez dejó de mirar al suelo y me vio directamente. Y entonces lo sentí. No sé cómo describirlo, pero era como si todo el aire a mi alrededor se volviera pesado, como si alguien me hubiera puesto un bloque de cemento en el pecho. El mundo se quedó en silencio. Incluso el sonido de los autos desapareció. Solo quedábamos el perro y yo, y sus ojos. No eran normales. No reflejaban la luz como los de un animal cualquiera. Era como mirar dentro de un pozo sin fondo, que te absorbía y reflejaba tu propio miedo. Intenté retroceder, pero no podía moverme. Entonces el perro se levantó. No era un simple perro, no podía serlo. Su sombra se alargó en el pavimento, estirándose hasta cubrir el puesto de tacos, y más allá. Vi que su silueta se transformaba, adquiriendo formas imposibles como tentáculos que se extendían hacia mí. Lo vi abrir la boca, pero no ladró ni gruñó. En su lugar, un sonido extraño llenó el aire, como un eco distorsionado, como si 1000 voces hablaran a la vez desde algún lugar lejano. ¿Qué quieres?, logré murmurar con la voz quebrada. No obtuve respuesta. Solo siguió mirándome hasta que no pude soportarlo más. Cerré los ojos, y cuando los abrí, ya no estaba. La sombra había desaparecido, y el aire volvía a sentirse ligero. Al abrir los ojos completamente, noté que el suelo donde había golpeado ya no tenía la marca del palo, como si nunca hubiera pasado. Desde esa noche, no volví a verlo. Pero el daño ya estaba hecho. Nadie se acercaba a mi puesto, como si el lugar hubiera quedado marcado de alguna manera. Los clientes evitaban el área, y las pocas personas que pasaban por allí parecían llevarse una mala impresión del lugar sin saber por qué. Tuve que cerrar y moverme a otro sitio. A veces, al montar mi carrito en la nueva esquina, siento que alguien me observa desde lejos, pero no me atrevo a voltear. Los días se hicieron largos y llenos de una sensación de vacío. En el nuevo sitio, las cosas tampoco iban del todo bien. Había algo que no podía sacarme de la cabeza: la mirada del perro, el peso que me había hecho sentir, esa sensación de estar ante algo que no debía entender. Intenté explicarme a mí mismo que solo había sido mi imaginación, que quizás estaba cansado y que el estrés del negocio había jugado con mi mente. Pero cada noche, al cerrar el puesto, esa sensación volvía, esa duda me carcomía desde dentro. Pasaron semanas y el nuevo lugar apenas tenía clientes. Las noches eran silenciosas, salvo por el eco lejano de los coches que pasaban. A veces, mientras miraba la carne girar en el trompo, tenía la sensación de que el perro aparecería de nuevo, echado al lado, en silencio, observando. Comencé a notar sombras que se movían en el borde de mi visión, figuras oscuras que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. El ambiente se tornaba denso y me costaba respirar, como si algo invisible hubiera llenado el aire. Una noche particularmente fría, un hombre se acercó a mi puesto. Era un viajero, eso era claro por su apariencia. Llevaba una mochila grande y su ropa estaba llena de polvo. Parecía cansado, pero lo que más llamó mi atención fue que miraba con insistencia hacia la oscuridad detrás del puesto, como si buscara algo. ¿Todo bien, amigo?, le pregunté mientras preparaba un taco.
¿Ese perro negro todavía anda por aquí?, preguntó sin mirarme, con la vista fija en algún punto en la carretera. Sentí un escalofrío que recorrió mi columna. Intenté mantener la compostura, pero mi voz salió más débil de lo que esperaba. ¿Perro negro? No, aquí no hay ningún perro, respondí, tratando de sonar convincente. El hombre se giró lentamente hacia mí. Sus ojos estaban oscuros y cansados, pero había algo más en ellos, una especie de comprensión que me inquietó. Yo lo vi hace unos años, cerca de otro puesto. La gente decía que traía mala suerte, que si lo veías, era mejor dejar todo y largarse. Algunos dijeron que era un mal augurio, otros que era algo más, algo que venía a buscarte. Me quedé en silencio, el taco medio preparado en mis manos. El hombre no dijo nada más. Tomó el taco y se alejó sin comerlo, perdiéndose en la oscuridad. Esa noche no pude dormir. Las palabras del viajero resonaban en mi cabeza. ¿Qué era realmente ese perro? ¿Por qué me había escogido a mí? Pensé en cerrar el negocio definitivamente, dejar el puesto y buscar otra cosa que hacer. Pero algo me ataba a ese lugar, una especie de fascinación morbosa por entender qué había pasado. Las semanas siguientes se volvieron cada vez más inquietantes. Empecé a soñar con el perro. Siempre estaba ahí, echado a un lado del puesto, observándome. Pero en mis sueños, su forma cambiaba. A veces era enorme, con ojos que ardían como brasas. Otras veces se levantaba en dos patas, su sombra alargándose hasta cubrir todo el paisaje. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo con fuerza, y el eco de esas 1000 voces resonando en mis oídos. Una noche, mientras cerraba el puesto, escuché algo. Era un murmullo, grave y arrastrado, viniendo desde la carretera. Sentí un frío intenso que me envolvía, y por un momento, casi pude ver la silueta del perro al final del camino, apenas visible bajo la luz de la luna. No me atreví a acercarme. Cerré los ojos, esperando que desapareciera, pero el murmullo continuaba, cada vez más cercano, como si estuviera justo detrás de mí. Abrí los ojos de golpe, y todo estaba como antes. El aire volvía a sentirse ligero, y no había rastro del perro, pero en el suelo, justo donde había estado parado, había algo. Me acerqué lentamente y vi una pequeña marca, como una huella, no de un perro, sino de una mano, oscura y profunda, como si alguien hubiera presionado con fuerza contra el pavimento. Desde entonces, sé que nunca me libraré de lo que sea que haya aparecido aquella noche en mi puesto. No era solo un perro, era algo más, algo que había venido a buscarme y que ahora, de alguna forma, estaba ligado a mí. A veces, al montar mi carrito en la nueva esquina, siento que alguien me observa desde lejos, pero no me atrevo a voltear. Y en las noches más silenciosas, puedo jurar que escucho ese eco extraño, como un murmullo grave y arrastrado, llamándome desde la carretera, como si viniera de una voz antigua que nunca se apaga. A veces, pienso que fue más que un perro lo que apareció en mi puesto, que algo oscuro y antiguo se apoderó de ese lugar, dejando solo una sombra persistente de miedo y desolación. Y aunque me he mudado, aunque intento seguir adelante, sé que aquello me sigue, esperando el momento adecuado para volver a mostrarse. No sé por dónde empezar. Tal vez porque, aunque pasaron meses, cada vez que intento hablar de lo que viví, las palabras se me atoran. Pero esta vez lo voy a contar, porque necesito sacarlo de mi sistema, aunque nadie me crea. Yo tenía un puesto de tacos al lado de una carretera secundaria que conectaba dos ciudades pequeñas. No era nada lujoso, pero la gente siempre regresaba por mis tacos al pastor. Abría al atardecer y cerraba alrededor de las 2 de la mañana. Era el horario perfecto para los traileros y viajeros que se movían a esas horas.
El negocio iba bien, hasta que empezaron a suceder cosas que no puedo explicar. La primera vez que lo noté fue un lunes, casi a medianoche. Estaba limpiando la parrilla, pensando en cerrar pronto, cuando vi un plato de tacos servidos en el mostrador. Me extrañó, porque yo no los había preparado, y tampoco había clientes en ese momento. Pensé que quizá me distraje y los hice sin darme cuenta, pero lo dejé pasar. El martes y el miércoles observé que nada inusual ocurría. Los tacos desaparecían como siempre, y todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, al día siguiente, el jueves, la misma situación se repitió. Un plato de 3 tacos al pastor, servidos, con todo y salsa, perfectamente acomodados. No había forma de que yo los hubiera puesto ahí. Esta vez, empecé a preocuparme, pero aún no sabía qué estaba ocurriendo. La tercera noche, el viernes, decidí prestar más atención. Pasaba menos gente que de costumbre, y cada vez que podía, miraba el mostrador. Pero justo cuando me distraía un segundo, los tacos aparecían de nuevo. No escuché pasos, ni sentí que alguien estuviera cerca. Además, los tacos desaparecían. Dejaba el plato ahí, y al darme la vuelta, ya no estaban. Ni rastros de comida, ni del plato, como si nunca hubieran existido. Para el viernes, mi curiosidad venció al miedo. Decidí quedarme después de cerrar. Dejé todo limpio, apagué las luces del puesto y me escondí detrás de la barra con un cuchillo en la mano, sintiendo el aire frío colarse por los huecos del puesto y el olor a grasa quemada aún flotando en el ambiente. Esperaba en silencio, con los oídos atentos a cualquier ruido, esperando descubrir al bromista. La noche estaba helada, y apenas podía escuchar el ruido de los coches a lo lejos. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Las horas pasaban lentas, y el frío comenzaba a calar mis huesos. Mi respiración era lo único que rompía el silencio, y cada exhalación parecía crear una pequeña nube que se desvanecía en la oscuridad. Me preguntaba si todo esto era solo mi imaginación, si tal vez estaba exagerando, pero algo en mi interior me decía que no, que había algo ahí afuera, algo que no debía ser ignorado. A las 3 de la madrugada, justo cuando estaba a punto de darme por vencido, lo vi. Primero, fue una sombra, alta, delgada, que se movía lentamente hacia el mostrador. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que creí que me delataría. La figura se detuvo frente a donde suelo atender, pero no dijo nada. Entonces, encendí mi linterna, y lo que vi me quitó el aliento. Era un hombre, o algo que parecía un hombre. No tenía rostro. Donde debían estar sus ojos, había solo un vacío oscuro, como si fueran agujeros que se perdían en la nada. Su boca no era una boca, era como la de un pez, con bordes húmedos que se abrían y cerraban sin emitir sonido alguno. Vestía ropas viejas, sucias, que parecían de otra época. En su pecho llevaba un pequeño amuleto que brillaba tenuemente, un símbolo que reconocí de las leyendas locales sobre espíritus protectores de negocios cerrados. Se decía que estos espíritus cuidaban los puestos y tiendas abandonadas, y que solo aparecían para aquellos que habían tomado algo que no les pertenecía. El amuleto era un recordatorio de un pacto antiguo, una advertencia para no cruzar ciertos límites. Me acordé de las historias que solía contar mi abuelo, historias de comerciantes que no respetaban las tradiciones, que se quedaban más tiempo del permitido, o que tomaban más de lo que debían. Decía que los espíritus venían a cobrar lo que les pertenecía, y que aquellos que los veían no volvían a ser los mismos. En ese momento, todas esas historias cobraron sentido, y me di cuenta de que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. Y lo peor fue cuando giró hacia donde yo estaba. Sabía que me veía, aunque no tuviera ojos. Lo sentí en lo más profundo de mi ser. Fue como si una corriente helada recorriera todo mi cuerpo, dejándome paralizado.
No podía apartar la vista de esos vacíos oscuros, y por un instante sentí que me estaba absorbiendo, que me estaba llevando a algún lugar del que no podría regresar. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La figura alzó una mano, huesuda y pálida, y señaló el mostrador. Cuando miré, los tacos ya estaban ahí, recién servidos, con el vapor aún saliendo de ellos. En ese momento, sentí que iba a perder la cordura. El olor de la carne y las especias llenó el aire de una manera tan intensa que casi me hizo vomitar. Era un olor familiar, pero al mismo tiempo había algo distinto, algo podrido y viejo. De alguna manera logré salir corriendo. No sé cómo, pero llegué a mi casa temblando, con el cuchillo aún en la mano. No volví al puesto esa noche, ni la siguiente. Cuando regresé, de día, recogí mis cosas y me fui. Dejé todo atrás. Desde entonces, no he vuelto a cocinar tacos, ni quiero pasar cerca de ese lugar. Durante los días siguientes, intenté hablar con algunas personas del pueblo, contarles lo que había visto, pero nadie me creyó. Algunos se rieron, otros me dijeron que necesitaba descansar. Incluso hubo quienes me dijeron que era una señal, que debía abandonar ese lugar y empezar de nuevo en otro lado. Y eso hice. Pero aún así, no puedo dejar de pensar en lo que vi. Hay cosas que simplemente no tienen explicación. Tal vez ese puesto de tacos ya no era mío desde hace mucho tiempo. Quizá había estado atendiendo a algo más todo este tiempo. Algo que necesitaba alimentarse de una forma que no puedo ni quiero entender. Solo sé que, a veces, por las noches, todavía sueño con esa cosa sin rostro y su amuleto brillante, y despierto agradecido de haberme ido antes de que me pidiera algo más. A veces, siento que algo me sigue. No lo he visto, pero lo siento. Una presencia que me observa desde lejos. He cambiado de trabajo. Ahora estoy en una tienda de abarrotes en la ciudad, lejos de esa carretera. Pero por las noches, cuando estoy solo cerrando, a veces veo sombras que no deberían estar ahí, o escucho pasos que se detienen justo antes de que pueda voltear. Intento convencerme de que es solo mi imaginación, pero el miedo sigue ahí, latente, como una espina que no puedo sacar. He pensado en el amuleto muchas veces. Me pregunto si ese espíritu lo llevaba porque estaba protegiendo el lugar, o si lo estaba usando para advertir a otros como yo. Me pregunto si habría algo que pudiera haber hecho para evitarlo, si tal vez cometí algún error. Pero la verdad es que nunca lo sabré, y quizás es mejor así. Ahora, cuando paso cerca de algún puesto de comida, no puedo evitar mirar a los vendedores. Me pregunto si ellos también habrán visto algo, si también tendrán sus propias historias que nunca se atreven a contar. Y me pregunto cuántos de nosotros, los que trabajamos de noche, hemos tenido encuentros con cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que se alimentan de nuestras rutinas, de nuestros miedos, y que solo se revelan cuando menos lo esperamos. Solo sé que no volveré a ese puesto de tacos. Lo que sea que estuviera ahí, lo dejo atrás. Pero a veces, en lo más profundo de la noche, siento que algo sigue hambriento, y rezo para que nunca vuelva a encontrarme. El llamado del comal. En las noches, mientras los viajeros cruzan las interminables carreteras de México, los puestos de tacos son como faros que iluminan la oscuridad. Estos pequeños negocios no solo ofrecen sustento a los cansados conductores, sino que también son el escenario de encuentros inexplicables. Uno de estos relatos tiene como protagonista a Manuel, un taquero experimentado que regenta un pequeño puesto en un tramo solitario de la carretera que conecta la Ciudad de México con Puebla. Manuel era conocido entre los camioneros por su sazón y su trato amable. Cada noche encendía un viejo comal, cuyas brasas parecían arrojar no solo calor, sino también vida al entorno desolado.
A pesar de las historias de fantasmas y leyendas locales, Manuel decía que no creía en esas cosas. Sin embargo, todo cambió una madrugada. Aquella noche, el flujo de clientes había sido lento. La soledad del lugar y el zumbido constante de los insectos hacían que el ambiente se sintiera denso. Mientras limpiaba su cuchillo y organizaba los ingredientes, escuchó pasos suaves acercándose. Alzó la mirada y vio a una mujer vestida con un rebozo negro. Sus movimientos eran lentos y casi imperceptibles, como si deslizara los pies en lugar de caminar. Sin decir palabra, extendió la mano con una moneda y pidió un taco de carnitas. Manuel, aunque desconcertado por la expresión seria de la mujer, preparó el pedido. Notó que sus manos, aunque firmes, parecían ajadas, como si el tiempo las hubiera tratado con dureza. La mujer se sentó en una banca cercana y comió en silencio. Una vez terminado el taco, asintió en señal de agradecimiento y desapareció entre la maleza al borde de la carretera. Al día siguiente, Manuel encontró la misma moneda en la banca donde la mujer había estado sentada, pero esta vez, la moneda estaba corroída y cubierta de una sustancia extraña, como si hubiera pasado años enterrada. Intrigado y un poco inquieto, preguntó a los lugareños sobre la mujer. La descripción provocó murmullos entre los habitantes. Algunos dijeron que coincidía con una figura que solía ser vista cerca de un cementerio olvidado, a pocos kilómetros del puesto. A partir de esa noche, Manuel comenzó a notar que su puesto era visitado con más frecuencia por figuras silenciosas y extrañas. Aunque trataba de mantener la calma, en el fondo sentía que algo había cambiado. Los viajeros que comían en su puesto también empezaron a compartir historias de visiones en la carretera, sombras que cruzaban sin razón aparente, o luces inexplicables que se reflejaban en el asfalto. Algunos aseguraban que se sentían observados mientras comían. Con el tiempo, el puesto de tacos de Manuel se convirtió en un lugar legendario. Muchos llegaban no solo por los tacos, sino con la esperanza de tener un encuentro sobrenatural. Pero para Manuel, el recuerdo de la mujer del rebozo seguía siendo una advertencia. Desde entonces, nunca dejó de encender una veladora en su puesto, convencido de que las almas perdidas de la carretera necesitaban luz para encontrar el camino. El cliente de los ojos vacíos. En la carretera que conecta Querétaro con San Luis Potosí, un pequeño puesto conocido como Tacos La Herradura es popular entre los camioneros nocturnos. Su dueño, Juan, siempre ha sido amable con los viajeros, pero guarda un recuerdo que lo dejó marcado para siempre: la historia del cliente con los ojos vacíos. Era una noche como cualquier otra, pasada la medianoche. Juan había atendido a varios camioneros, quienes agradecían la calidad de sus tacos de suadero y la calidez de la fogata que mantenía el lugar iluminado. Mientras recogía los utensilios, notó que un hombre alto, vestido de negro y con un sombrero ancho, se acercaba desde la oscuridad. El hombre no hablaba mucho. Con una voz grave pidió 3 tacos de suadero. Juan los preparó rápidamente y los entregó. Sin embargo, notó algo extraño. El hombre no comió. Solo permaneció inmóvil, mirando hacia el horizonte. La escena incomodó a Juan, pero decidió no darle importancia. Finalmente, el hombre dejó dinero sobre la mesa, agradeció con un gesto y desapareció en la penumbra de la carretera. A la noche siguiente, el mismo hombre regresó. Como la vez anterior, pidió 3 tacos, dejó el dinero y se marchó sin tocar la comida. Esto se repitió una tercera vez. Intrigado y un poco asustado, Juan decidió preguntarle qué sucedía. «Señor, ¿no le gustan los tacos? Siempre los deja sin comer», dijo, intentando ocultar el temblor en su voz. El hombre lo miró fijamente, y Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellos ojos no reflejaban nada, eran como pozos oscuros que absorbían la luz. «No son para mí», respondió el extraño, antes de desaparecer nuevamente en la noche.
Al día siguiente, la curiosidad de Juan pudo más que su miedo. Decidió seguir el rastro del hombre. Al recorrer el camino que éste había tomado, llegó a un antiguo cementerio que llevaba años abandonado. Entre las lápidas, encontró los 3 tacos intactos, colocados con cuidado sobre una tumba sin nombre. Desde entonces, Juan encendía una veladora en su puesto cada noche. Aunque nunca volvió a ver al hombre, el incidente le enseñó que hay cosas en este mundo que no necesitan ser entendidas, solo respetadas. La niña y la llorona. Mariana y su esposo Gerardo manejaban el Taco Viajero, una taquería móvil que recorría carreteras solitarias rumbo a Jalisco. Su rutina era simple: llegar al lugar, instalarse y atender a los clientes nocturnos. Pero una noche, algo ocurrió que les cambiaría la vida. Alrededor de las 10 de la noche, cuando el flujo de clientes comenzaba a disminuir, una niña apareció de la nada. Iba descalza, con un vestido sucio y rasgado. Tenía el cabello despeinado y su rostro mostraba una mezcla de tristeza y cansancio. «¿Me da un taco de pollo?», pidió con voz suave. Conmovida, Mariana preparó un plato lleno de comida y se lo entregó. La niña comió en silencio, mientras Mariana, intrigada, le preguntó dónde estaban sus padres. «Mi mamá está buscándome», respondió la pequeña. «Siempre está llorando porque dice que no debo alejarme». El corazón de Mariana se encogió. Quiso preguntar más, pero antes de que pudiera hacerlo, un lamento profundo, desgarrador, resonó desde el bosque cercano. La niña se levantó de golpe y corrió hacia la oscuridad, dejando el plato vacío. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Al día siguiente, decidió hablar con los lugareños sobre lo ocurrido. Uno de ellos le contó que en esa zona se habían reportado varios avistamientos de una figura femenina llorando y buscando a su hijo. Aunque la historia sonaba descabellada, Mariana no pudo evitar recordar la voz de la niña y el lamento que escuchó. Desde entonces, cada vez que el viento traía un lamento similar, Mariana encendía una veladora y decía una oración. Nunca volvió a ver a la niña, pero sabía que había algo en esa carretera que escapaba a su comprensión. Ecos del pasado. Pedro, un taquero veterano, manejaba un pequeño puesto en la carretera hacia Oaxaca. Cada luna llena, mientras preparaba sus tacos, escuchaba el sonido de un violín tocando un corrido antiguo. Los clientes bromeaban diciendo que era el mariachi del más allá, pero Pedro no le daba importancia. Sin embargo, una noche decidió averiguar la verdad detrás de la música. Eran casi las 3 de la mañana. Pedro había terminado de atender a los últimos clientes cuando el violín comenzó a sonar. Esta vez, la música parecía más cercana, como si el músico invisible estuviera al otro lado del comal. Armado con una linterna y un machete, Pedro salió a buscar la fuente del sonido. Al cruzar un puente cercano, la música se detuvo abruptamente. Justo frente a él, encontró una fotografía antigua tirada en el suelo. La imagen mostraba a un hombre joven con un violín en las manos, sonriendo a la cámara. Pedro supo inmediatamente que había encontrado al responsable de la música. Desde ese día, cada vez que escuchaba el violín, dejaba un plato de tacos sobre el puente. Aunque nunca vio al misterioso mariachi, la música comenzó a sonar cada vez menos, como si el espíritu finalmente hubiera encontrado paz.